Hola, en esta sesión vamos a revisar el uso clínico de los corticosteroides. Los corticosteroides y sus derivados sintéticos biológicamente activos difieren en sus actividades metabólicas, como glucocorticoides y reguladoras de electrolitos, que son sus actividades mineralocorticoides. La corteza suprarrenal sintetiza dos clases de esteroides: los corticosteroides, glucocorticoides y mineralocorticoides, los que tienen 21 átomos de carbono, y los andrógenos, los cuales tienen 19 átomos de carbono. Las acciones de los corticosteroides históricamente fueron descritas como glucocorticoides, reflejando su actividad reguladora del metabolismo de hidrato de carbono, y mineralocorticoides, reflejando su actividad reguladora del balance electrolítico. En los humanos, el cortisol o hidrocortisona es el principal glucocorticoide y la aldosterona es el principal mineralocorticoide. Estos agentes son empleados en dosis fisiológicas para terapias de reemplazo cuando la producción endógena está alterada, y además en usos farmacológicos, digamos, porque los glucocorticoides suprimen de forma potente la inflamación, y su uso en enfermedades inflamatorias y autoinmunes los hace estar entre las clases de medicamentos más frecuentemente prescritos, pero que presentan una cantidad importante de reacciones adversas que vamos a ver más adelante. Debido a que los glucocorticoides ejercen sus efectos en casi todos los sistemas orgánicos, el uso clínico y el retiro de estos compuestos está dificultado por un número de efectos laterales serios. Por lo tanto, la decisión de instituir una terapia con corticoides sistémicos siempre requiere una cuidadosa consideración de los riesgos y beneficios en cada paciente. La hidrocortisona y el acetato de cortisona, al igual que el cortisol, tienen efectos mineralocorticoides que resultan excesivos a dosis altas. Los corticosteroides sintéticos, como la prednisona, dexametasona y el deflazacort, un derivado oxazolínico de la prednisona, tienen una actividad mineralocorticoide mínima, y eso los hace preferidos en el uso clínico. Los medicamentos anticonvulsivantes, como la fenitoína, la carbamazepina y el fenobarbital, aceleran el metabolismo de los corticoides, con excepción de la hidrocortisona, haciéndolos significativamente menos potentes porque bajan el nivel plasmático de estos medicamentos por tener un metabolismo aumentado. Y aquí tenemos la potencia relativa de los corticoides. Ustedes hay que tener presente que la hidrocortisona se considera como el estándar y tiene 1 en potencia. Y aquí tenemos todos los corticoides sintéticos: la prednisona, la triamcinolona, el acetato, triamcinolona, dexametasona, betamethasona, metilprednisolona, fluocinolona, fluorandrenoloida, deflazacort. Y estos tienen una actividad sintética, perdón, una actividad sistémica que es mayor a la de la hidrocortisona, pero por lo tanto, cuando uno usa dosis equivalentes, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la potencia relativa, al tomar en cuenta eso, puede usar dosis equivalentes. La prednisona es 4 o 5 veces más potente que la hidrocortisona, por lo tanto, si uno quiere usar una dosis equivalente a la hidrocortisona, tiene que usar dosis 4 o 5 veces menores. La triamcinolona 5 veces, la dexametasona bien es muy potente, 30 a 120 veces la potencia de la hidrocortisona, igual que la betametasona. En fin, ese es un poco el tema. Y esta es la potencia en cuanto a su actividad tópica. El uso terapéutico de enfermedades no endocrinas, el uso farmacológico, digamos, ustedes pueden ver que hay una larga lista de enfermedades, como fundamentalmente enfermedades de tipo más bien inflamatorias, como las enfermedades reumáticas, algunas enfermedades renales. Especialmente estoy pensando en eh, glomerulitis o glomérulo, alteraciones de los nefrones, que vamos a ver después cuando veamos la parte de renal. Enfermedades alérgicas, algunas enfermedades pulmonares inflamatorias, como por ejemplo el asma, la enfermedad cardíaca crónica, enfermedades infecciosas, enfermedades oculares, enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales, en algunos cánceres hematológicos, en el edema cerebral, un uso de rutina, digamos, en las trombocitopenias autoinmunes, en las anemias autoinmunes, en fin, lesiones de médula espinal y en los momentos inmediatamente posteriores al trasplante de órganos, para evitar el rechazo. Ahí más bien es para esa indicación más que por un efecto antiinflamatorio. Los efectos adversos son múltiples y muy importantes, y por lo tanto hay que tener presente que tratamientos prolongados con altas dosis de corticosteroides pueden causar insomnio, cambios cognitivos y personalidad,
aumento de peso con obesidad central, hematomas, estrías y degrado muscular. Estos cambios cognitivos y de personalidad se presentan en algunos sujetos que usan los corticoides más que con fines terapéuticos, con otros fines, como son algunos físico-culturistas que los usan para aumentar su masa muscular y su desarrollo muscular. Y los usan en altas dosis y eso les produce cambios cognitivos y de personalidad, algunas veces se ponen bastante agresivos. También pueden producir poliuridíasas renales, pueden desencadenar una diabetes mellitus o producir una diabetes mellitus farmacológica, pueden producir glaucomas y cataratas, suprimen las hormonas sexuales y como son además disminuyen la inmunidad innata, los pacientes pueden desarrollar infecciones oportunistas y candidiasis. Tiene otros efectos adversos, como por ejemplo efectos adversos cardiovasculares, riesgo aumentado de hipertensión arterial, dislipidemia, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, fibrilación auricular o frétal e insuficiencia cardíaca, efectos adversos endocrinos, insuficiencia suprarrenal secundaria y supresión de secreción hipofisiaria de ACTH. Estos dos efectos adversos son los que hacen que cuando uno decide suspender la administración de estos medicamentos, tiene que hacerlo en forma muy lenta y a largo plazo para permitir que se, eh, se produzca nuevamente la secreción hipofisiaria de CTH y eso empiece a estimular la médula suprarrenal. Y en el embarazo pueden producir efectos adversos del crecimiento fetal y el desarrollo fetal, así como en la cognición y conducta en la infancia. También producen efectos adversos metabólicos óseos como osteoporosis y fractura, especialmente vertebrales y caderas. 40% de los pacientes con terapia corticosteroidal prolongada presentan este tipo de efectos adversos. Las fracturas osteoporóticas pueden producirse también en pacientes que reciben terapias tópicas, inhalatorias o terapias orales intermitentes, pero especialmente en aquellas terapias tópicas o inhalatorias, estas fracturas osteoporóticas son mucho más infrecuentes que lo que se producen cuando se reciben corticoides orales o estas terapias orales intermitentes. En las terapias orales intermitentes la incidencia de fracturas osteoporóticas disminuye, pero no tanto como en las terapias tópicas o inhalatorias. Las fracturas osteoporóticas pueden ocurrir aún en pacientes que reciben terapia corticosteroidal a dosis relativamente baja, como 5 a 7.5 miligramos por persona al día. Ahora, cuando se indican terapias con corticoides prolongadas, se debe, primero que nada, instituir terapias que limiten o contrarresten los efectos adversos, por ejemplo, bifosfonato en pacientes ricos de osteoporosis, y advertir a los pacientes y sus familiares de la posibilidad de aparición de estos efectos adversos. Bueno, y eso lo queríamos comentar con ustedes, que el uso, el uso de los corticoides. Los corticoides son una herramienta farmacológica muy importante y a veces son fundamental y a veces la única terapia que tenemos muchas enfermedades. Pero tienen esta contracara que tiene una cantidad importante de efectos adversos. Por lo tanto, cuando es posible usarlos de forma tópica o inhalatoria, hay que preferir esas vías a la vía oral, porque ahí es donde se presenta la mayor cantidad de efectos adversos eh, em, no deseados, digamos, y algunos de ellos bastante graves. Así que, bueno, eso lo queríamos comentarles con esta terapia tan importante. Muchas gracias.